A principios de 2024, un equipo de investigadores descubre accidentalmente nuevos túneles en las catacumbas de París que arrojan luz sobre la misteriosa conexión entre estas mazmorras y las actividades de las logias masónicas. Durante siglos, las catacumbas han sido un lugar de reuniones y rituales secretos, pero los nuevos descubrimientos demuestran que también se utilizaron para almacenar importantes artefactos masónicos, objetos simbólicos y documentos que podrían haber influido en el curso de la historia. Según los investigadores, uno de los túneles, antes inaccesible al público en general, se descubrió gracias a las obras de reconstrucción llevadas a cabo en algunas zonas de París. El túnel conducía a una sala desconocida hasta entonces, que a juzgar por sus detalles arquitectónicos y su ubicación, podría haber sido un almacén especialmente preparado para guardar artefactos. En las paredes de esta sala se encontraron varios símbolos masónicos antiguos, como el compás y la regla, el ojo que todo lo ve y otros signos conocidos que indican la presencia de masones. Pero el descubrimiento más importante se produjo en el interior de la sala. En el suelo se encontró un enorme sarcófago de piedra con símbolos tallados, similares a los signos rituales utilizados durante la iniciación en las logias masónicas. Junto con el sarcófago se hallaron varios artefactos misteriosos, como antiguas dagas rituales decoradas con símbolos parecidos a pentagramas y una misteriosa máscara, que probablemente se utilizaba durante los rituales. A los investigadores les llamó la atención un antiguo manuscrito oculto en un estuche de cuero cubierto de símbolos que guardan relación con los rituales masónicos del siglo XVIII. Según estos manuscritos, que ahora analizan los historiadores, los francmasones pretendían guardar los artefactos más importantes de sus ritos y algunos de sus documentos más secretos en las catacumbas, donde serían difíciles de encontrar para las miradas indiscretas. El manuscrito menciona un ritual secreto que los francmasones realizaban bajo tierra, un lugar que se consideraba protegido de cualquier influencia del mundo exterior y, por tanto, ideal para guardar artefactos tan importantes. Otro artefacto importante hallado en la habitación es una pequeña llave dorada con misteriosos símbolos grabados. Los investigadores creen que esta llave podría ser un símbolo de poder o de acceso a partes aún más profundas de las catacumbas, que permanecen cerradas a la investigación hasta el día de hoy. Según las antiguas tradiciones masónicas, las llaves solían tener un significado especial en los rituales, lo que confirma la conexión de este hallazgo con la actividad masónica. Además de los artefactos, la sala también contenía signos simbólicos en las paredes que señalaban caminos hacia otras salas ocultas de las catacumbas. Algunas de estas señales coinciden con mapas secretos que describen la ubicación de escondites masónicos en París. Uno de los aspectos más intrigantes de estos hallazgos es la mención de que las catacumbas podrían haber servido para debatir importantes decisiones políticas que influyeron en el curso de la historia mundial, incluida la organización de revoluciones y otros grandes acontecimientos. Los hallazgos realizados en 2024 han vuelto a plantear la cuestión del papel real de los masones en los procesos históricos secretos. Estos artefactos no hacen sino confirmar la idea de que las catacumbas no eran solo un cementerio subterráneo, sino un lugar de importancia estratégica para que los masones se reunieran y guardaran sus mayores secretos. ¿Podrían estos nuevos artefactos ayudar a desvelar la historia oculta de las logias masónicas que operaban en Francia y en toda Europa? Y si las catacumbas encierran aún más secretos, ¿cuántos de ellos permanecen ocultos a día de hoy? En septiembre de 2024, se hicieron públicas nuevas pruebas que reforzaban la misteriosa conexión entre las catacumbas de París y las actividades de las logias masónicas. La atención se centró en los relatos de un explorador de mazmorras, que llevaba muchos años estudiando estos antiguos túneles, y su descubrimiento arrojó nueva luz sobre la influencia de la masonería en Francia. El investigador, que prefiere permanecer en el anonimato y solo se le conoce por el seudónimo de Lucy Day,
lleva más de una década explorando las partes secretas de las catacumbas, incluidas las que siguen cerradas al público. Según Lucidae, parte de la red subterránea parisina es inaccesible al público y está guardada en secreto incluso en nuestros días. Habla de las numerosas puertas macizas con potentes cerraduras ocultas en las profundidades del subsuelo, que pueden esconder importantes artefactos y pruebas históricas. En su testimonio, el investigador señala que durante una de sus expediciones en 2023 se topó con una zona que nunca ha sido descrita en ningún mapa moderno de las catacumbas. Los túneles condujeron a Lucidae, a una majestuosa sala que parecía un templo antiguo. La sala estaba construida con altas columnas de piedra, y sus paredes estaban cubiertas de intrincados grabados, entre los que predominaban los símbolos masónicos. Lo más sorprendente, según el investigador, era que el suelo de la sala tenía un enorme círculo de mosaico en cuyo centro estaba el ojo que todo lo ve, rodeado de triángulos e inscripciones en latín. Este símbolo era idéntico a los utilizados en los rituales masónicos y, según Lucidae, esto confirma que la sala se utilizaba para ritos o reuniones masónicas. Mientras exploraba la sala, Lucidae descubrió antiguos grabados en una de las paredes que representaban rituales de iniciación masónica. En el centro del grabado había un compás y una regla masónicos sostenidos por hombres con largas túnicas encapuchadas, un simbolismo masónico típico que alude a los ritos de iniciación ritual. Se trata de la primera confirmación directa de que en las mazmorras de París se celebraban rituales masónicos. El descubrimiento más interesante del investigador estaba por llegar. Tras un examen minucioso, descubrió que una de las columnas ocultaba la entrada a un pasadizo secreto. Este pasadizo estaba disimulado y tan hábilmente oculto que era casi imposible descubrirlo por accidente. Tras atravesar el estrecho túnel, Lucidae se encontró en una pequeña habitación que estaba oculta aún más bajo tierra. Allí encontró varias cajas de madera selladas con cera. Estas cajas contenían objetos rituales masónicos que databan del siglo XVIII. Entre los artefactos encontrados había antiguos cuencos rituales, candelabros y varios cuchillos rituales utilizados durante las ceremonias masónicas. Pero el mayor interés lo despertaron los manuscritos que había en una de las cajas. Estos documentos contenían registros detallados de las actividades de las logias masónicas en Francia antes y durante la Revolución Francesa. Uno de los manuscritos describía una reunión secreta de una logia masónica que tuvo lugar poco antes del estallido de la Revolución. En ella se discutían planes para influir políticamente en los acontecimientos que se desarrollaban en París. Este documento insinuaba que las decisiones clave que influyeron en el curso de la Revolución Francesa se tomaron en las catacumbas subterráneas de París, lejos de los ojos del público y de las instituciones oficiales. Según Lucidae, el manuscrito contenía varias referencias a altos funcionarios que participaron en estas reuniones, pero sus nombres fueron sustituidos por símbolos utilizados por las logias masónicas para ocultar la verdadera identidad de los participantes. El investigador sostiene que estos documentos pueden indicar que los masones desempeñaron un papel mucho más importante en los acontecimientos políticos del siglo XVIII de lo que se pensaba. Además de los manuscritos antiguos, Lucidae encontró pruebas modernas de que algunas partes de las catacumbas se siguen utilizando para reuniones masónicas. Observa que algunas de las paredes de los túneles presentaban nuevos símbolos e inscripciones típicos de la simbología masónica. Esto demuestra que la actividad secreta de los masones continúa incluso hoy en día. Las inscripciones apuntaban al uso activo de las catacumbas para rituales, en particular para la iniciación de nuevos miembros en la hermandad. Esta nueva prueba se ha convertido en toda una sensación para los investigadores de los secretos masónicos. Según Lucidae, sus hallazgos apoyan las teorías de que las catacumbas de París se utilizaron como centros para planificar cambios políticos y decisiones estratégicas que influyeron en el curso de la historia. Sus descubrimientos sugieren que los masones no solo se reunían en las mazmorras
para celebrar rituales, sino que también utilizaban estas reuniones para discutir planes políticos e influir en acontecimientos clave de la historia europea. El investigador también cree que los hallazgos pueden explicar muchas de las misteriosas decisiones políticas que se tomaron en Francia durante la Revolución. Dada la actividad política de los masones en aquella época, es muy posible que influyeran deliberadamente en el curso de los acontecimientos, creando las condiciones para un cambio de poder en el país. Lucy Day no descarta la posibilidad de que las logias masónicas siguieran utilizando las catacumbas para sus reuniones en periodos posteriores, en particular durante las crisis políticas clave de Francia en los siglos XIX y XX. A pesar de que la mayoría de los historiadores modernos se muestran escépticos ante tales teorías, los hallazgos de Lucy Day en las catacumbas de París no pueden ignorarse. El descubrimiento de artefactos rituales, manuscritos y pasadizos secretos no hace sino reforzar la hipótesis de que los masones mantenían escondites secretos bajo la ciudad para celebrar reuniones y rituales importantes. Además, su descubrimiento plantea la cuestión de qué otros secretos se ocultan en las profundidades de las mazmorras parisinas. Algunos historiadores creen que las catacumbas pudieron servir de depósito no solo a los francmasones, sino también a otras organizaciones secretas activas en Francia desde hacía siglos. Es muy posible que otras fuerzas políticas también utilizaran estos laberintos subterráneos para sus reuniones y sesiones estratégicas. Esto hace de las catacumbas un lugar importante, no solo desde el punto de vista histórico, sino también político. Estas nuevas pruebas han llevado a muchos investigadores a revisar las catacumbas de París y el papel que desempeñaron en la historia. Lucy Day cree que su descubrimiento es solo el principio, y que en las profundidades de las mazmorras yacen muchos más secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de los procesos políticos en Francia. Está convencido de que las catacumbas desempeñaron un papel clave en las actividades de las logias masónicas, y su influencia en la historia fue mucho mayor de lo que muchos suponen. Los descubrimientos del investigador plantean muchas preguntas nuevas. ¿Cuántos secretos más esconden estas antiguas mazmorras? ¿Qué influencia siguen ejerciendo los masones en los procesos políticos? ¿Y pueden otras organizaciones secretas utilizar también las catacumbas para sus propios fines? Es posible que las respuestas a estas preguntas se oculten en las profundidades de los túneles parisinos, y que más de una vez oigamos hablar de nuevos descubrimientos relacionados con el submundo de la masonería. A principios de 2024, un grupo de turistas que habían visitado ilegalmente partes de las catacumbas parisinas vedadas al público compartieron en foros cerrados observaciones impactantes que añadían nuevos datos a la teoría de la conexión entre las logias masónicas y estas mazmorras. Los turistas, que no eran los primeros en participar en este tipo de excursiones ilegales, esperaban conocer rincones desconocidos de los bajos fondos parisinos, raramente visitados incluso por investigadores experimentados. Aquel día, sin embargo, encontraron mucho más de lo que esperaban. Pruebas que, según ellos, demuestran el trabajo activo de las logias masónicas en las catacumbas, incluso hoy en día. Un grupo de 4 personas armadas con linternas, mapas y algunos conocimientos de las rutas subterráneas se adentraron en uno de los túneles menos conocidos y oficialmente cerrados a las visitas. Buscaban vestigios de épocas pasadas, huesos o artefactos que los investigadores oficiales y los turistas hubieran pasado por alto. Sin embargo, al cabo de unas horas de exploración, se toparon con algo completamente distinto. Símbolos masónicos antiguos, pero bien conservados, grabados en las paredes del túnel. Entre estos símbolos había una brújula y una regla masónicas, triángulos y otros signos clásicos asociados a las logias masónicas, que suelen estar ocultos a la vista. Los turistas se dieron cuenta enseguida de que estos símbolos llevaban allí mucho tiempo, pero estaban en perfecto estado, lo que indicaba su importancia. Tomaron varias fotos y decidieron publicarlas en un foro cerrado para comentarlas con otros investigadores. Posteriormente,
Estas imágenes se convirtieron en la base de acaloradas discusiones sobre la posible actividad de los masones en las catacumbas, incluso en el siglo XXI. Sin embargo, la mayor sorpresa aguardaba a los turistas a continuación. Continuando su ruta, se toparon accidentalmente con un pequeño hueco en la pared que parecía haber sido hecho para ventilación o reparación. Sin embargo, al inspeccionarlo más de cerca, observaron una puerta oculta, disfrazada de muro de piedra, con una pequeña trampilla en la parte superior. Este descubrimiento despertó gran interés, así que decidieron investigar qué se ocultaba tras esta puerta. Cuando los turistas abrieron la puerta, encontraron una habitación oculta que parecía haberse conservado intacta durante décadas. Había una gran mesa de piedra con sillas dispuestas a su alrededor, como si se hubiera celebrado una reunión recientemente. Sobre la mesa había candelabros, libros antiguos con símbolos masónicos en las tapas y otros objetos rituales, como dagas y copas, que indicaban que se estaban celebrando rituales. Uno de los turistas afirmó haber sentido una inexplicable sensación de observación y presencia mientras estaba en la habitación. Algunos del grupo creían que se trataba simplemente del impacto psicológico de la atmósfera de la mazmorra. Las salas antiguas, la oscuridad y los lugares prohibidos pueden provocar fácilmente tales sensaciones. Sin embargo, otros estaban convencidos de que el lugar seguía utilizándose activamente para reuniones y rituales secretos. Siguiendo explorando el lugar, los turistas encontraron más detalles interesantes. Descubrieron señales que, según ellos, podían indicar el camino a partes aún más profundas y menos conocidas de las catacumbas. Se trataba de misteriosas flechas e inscripciones en latín que, según los investigadores, podrían ser indicaciones para quienes visitaban estas salas para participar en rituales o reuniones. Sin embargo, debido a la complejidad del recorrido y a la amenaza de derrumbes, los turistas no pudieron llegar al final de los túneles. Tras regresar a la superficie, los turistas compartieron sus descubrimientos en foros cerrados, donde comenzaron activas discusiones. Muchos participantes en los foros sugirieron que las catacumbas no solo fueron utilizadas por los masones en el pasado, sino que podrían seguir siendo un lugar de reuniones secretas. Varios participantes confirmaron que también habían encontrado símbolos similares durante sus visitas a partes ilegales de las mazmorras, y un investigador experimentado afirmó que había visto nuevos signos de actividad en dichas salas, como marcas de velas, restos de rituales e incluso objetos modernos que indicaban visitas recientes. Estas pruebas refuerzan la idea de que las logias masónicas no solo dejaron su huella en la historia de París, sino que siguen teniendo una presencia activa en los laberintos subterráneos de la ciudad. Los turistas que entraron en estas partes de las catacumbas informaron de una frialdad y un silencio inusuales en los túneles, lo que no hizo sino aumentar la sensación de misterio y poner de relieve la actividad oculta en estos lugares. Al difundirse la información sobre este caso, entre otros investigadores, empezaron a surgir nuevos testimonios de personas que también habían encontrado salas secretas o escuchado sonidos extraños en las partes prohibidas de las catacumbas. Algunos de estos testigos afirmaban haber oído ecos de voces o pasos, lo que creían que indicaba que estas mazmorras seguían utilizándose para reuniones o rituales de hermandades secretas. Uno de los participantes en el foro compartió su propia experiencia cuando descubrió una sala de piedra con antiguos símbolos masónicos mientras recorría las catacumbas como un turista. Afirmó que aún quedaban rastros frescos en la habitación, varias velas apagadas, que probablemente se utilizaron durante ceremonias o reuniones. Según él, no se atrevió a permanecer allí mucho tiempo, debido a la sensación de una presencia invisible y a un fuerte deseo de abandonar el lugar lo antes posible. Los turistas que descubrieron estas señales y la sala secreta en 2024 creen que las catacumbas no son solo un lugar histórico, sino un lugar vivo donde siguen ocurriendo hechos que el público desconoce. Creen que muchas partes de las mazmorras pueden ser deliberadamente inaccesibles, no por el peligro de derrumbes, sino porque allí
se guardan todavía los mayores secretos de la masonería. Esta teoría, en su opinión, se apoya tanto en hallazgos como en pruebas circunstanciales, como símbolos masónicos y restos de objetos rituales. Tras la publicación de estos descubrimientos, comenzaron a surgir nuevas teorías entre los investigadores sobre el papel que las catacumbas de París podrían haber desempeñado para las logias masónicas. Algunos historiadores que han estudiado las actividades de los masones en Francia sugieren que las mazmorras podrían haber sido utilizadas no solo como lugares para rituales, sino también para reuniones estratégicas en las que se discutían importantes acontecimientos políticos. Quizás algunas de las decisiones clave que influyeron en la historia de Francia se tomaron en estas salas subterráneas. Sin embargo, no existe confirmación oficial del uso actual de las catacumbas por parte de los masones. Las autoridades no comentan los rumores de que algunas partes de las mazmorras podrían permanecer bajo el control de organizaciones secretas. Sin embargo, cada nuevo caso de excursiones ilegales a las catacumbas, en las que se descubren símbolos similares o salas secretas, no hace sino avivar el interés por estas mazmorras. Los turistas que han participado en estas exploraciones ilegales están ahora convencidos de que las catacumbas de París no son solo un lugar de enterramiento o un monumento histórico, sino también un centro vivo de secretos masónicos que sigue guardando los mayores secretos de la hermandad.